Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos siguen en este segmento de los días martes a las 5 hora de México. Estamos bien, Jorge. El tema de hoy es bendiciones de la gratitud Bueno, estamos listos y entonces. ya estamos listos para iniciar. Gracias, sí. Bueno, pues hoy quiero hablar sobre lo que la gratitud puede traer de bendición a la vida de una persona. Y como sabemos, pues la palabra de Dios siempre nos anima a ayudar a otras personas, nos enseña el privilegio y la bendición que es dar. Pablo da testimonio, dice, siempre les enseñé a ustedes lo que aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, el dar, pues es una bendición para nuestra vida. Sin embargo, tenemos que entender que cuando nosotros damos es sin esperar algo a cambio. El dar no es una relación transaccional donde estamos dando porque esperamos recibir un beneficio similar o mayor. Y dar es una gran experiencia, dar con esa liberalidad de no esperar nada a cambio. Y la persona que practica este principio bíblico de dar, pues es muy bendecida. Hay personas que tienen un corazón correcto en este sentido, son dadivosos, dan sin esperar nada a cambio, pero también está la otra parte, que no toda la gente que recibe un regalo, una dádiva o un beneficio tiene gratitud en su corazón. Por un lado, quien da, pues no debe esperar dar o recibir algo a cambio, pero por el otro lado, que es el tema que quiero comentar en esta tarde, están las personas que reciben una bendición, un beneficio y no tienen gratitud en su corazón. Personas en ese sentido desagradecidas y seguramente en tu vida, tú que me escuchas en esta tarde, pues has tenido una experiencia así, donde das con un buen corazón y con liberalidad y sin embargo, pues la actitud de las personas que reciben algo de ti, pues parecería que era como tu obligación hacerlo, como un derecho para ellos y no porque vean una bendición de Dios a través de tu vida. Entonces, la gratitud es muy importante para poder ser bendecido por Dios. Y pues si tú has hecho muchos favores, has ayudado a mucha gente y alguno ha mostrado su desagradecimiento, pues no te desanimes porque siempre hay que estar haciendo el bien y pues el agradecimiento o no agradecimiento ya es responsabilidad de la persona que lo recibe. La falta de gratitud pues es una expresión, digamos, una manifestación del egoísmo, el egoísmo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra humanidad. Y pues eso se da en las relaciones entre personas en el día a día. En México hay varios refranes para exhibir a las personas que únicamente buscan un beneficio de otro sin agradecer la buena acción que se haga para ellos. Los dichos mexicanos, por ejemplo, dicen, al nopal solo se le visita cuando tiene tunas. Entonces habla de alguna persona que solo asiste ahí donde está la nopalera para obtener un beneficio personal. Pero es algo, un dicho, un refrán mexicano que ejemplifica la actitud de muchas personas o el interés de muchas personas. Otro dicho dice, cuando el hombre le soba el lomo al caballo es que lo quiere montar.
Y entonces nos habla de personas egoístas, de personas que tal vez crean que tienen un derecho de recibir de ti un beneficio, pensando que tú eres cristiano y que tienes que hacer el bien, pero en ningún momento contemplan ellos tener gratitud en su corazón. Gratitud hacia Dios, desde luego, pero también la gratitud se expresa hacia las personas que han bendecido tu vida. Y bueno, pues desafortunadamente la ingratitud es una conducta mucho más frecuente de lo que pensamos. La falta de gratitud, pues demuestra que no tienes afecto por la otra persona que te ayudó y pues si no somos capaces de agradecer la ayuda que recibimos, pues creo que sí estamos en un problema que deberíamos de pensarlo porque pues en la palabra de Dios vamos a ver que la gratitud es algo muy importante en nuestra vida. Hay muchos casos en la vida donde puedes ver buenas acciones que no solo no tienen gratitud de las personas, sino que por el contrario, a veces tienen un mal pago por una buena acción que hicieron. Conocí hace tiempo a unas personas que adoptaron a un niño que encontraron en la calle, había sufrido un accidente el niño, nunca pudieron localizar a sus familiares, por más que investigaron y finalmente adoptaron al niño, lo criaron, lo llevaron a vivir a su casa, el niño creció, se hizo un joven rebelde que después les causó muchos problemas y pues al final terminó yéndose. Y es increíble ver cómo una buena acción a veces se paga con una muy mala acción. Entonces, cuando hay ingratitud es una conducta tóxica en las personas porque dejan de tener la bendición que Dios quiere para sus vidas. Y desde luego que nosotros mismos tal vez hemos sido desagradecidos en algún momento, porque como seres humanos, pues nos equivocamos o entendemos mal las cosas, pero cuando venimos a la verdad de la palabra de Dios, pues nos damos cuenta que hay actitudes nuestras que debemos de cambiar. Y si no hemos sido agradecidos como se debe con personas que nos han bendecido en nuestra vida, pues podemos salir de esa situación. Son cosas que nos pasan, pero no es una conducta que quede de manera permanente en nuestras vidas, sobre todo cuando hemos entendido pues que tenemos un Dios de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos enseña a ser agradecidos. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de aprender más acerca de ello, ¿verdad? El problema de las personas que no tienen gratitud es que esperan o piensan que las demás personas están para servirles o tienen esa mentalidad de relacionarse con las personas que les aporten un beneficio y pues todo ello lleva a la ingratitud. Entonces, entrando al tema del título de la plática de esta tarde, que le titulé Las bendiciones de la gratitud, vamos a ver el corazón de Jesús, que en algunos pasajes que vamos a leer hoy, pues nos muestra mucha gratitud de lo que Dios era para él en su vida, en su ministerio. Voy a leer un pasaje de Marcos 6, a partir del versículo 41, cuando Jesús está ante una multitud enseñándoles y se hace tarde y las multitudes pues no tienen qué comer. Y Jesús les dice a sus discípulos, aliméntenlos, pero ellos se alarman mucho porque era una misión imposible para las capacidades que ellos sabían que tenían. Y hay un jovencito que da lo que tiene, 5 panes y 2 pescados, y Jesús los tomó y con esa aportación, con esa pequeña aportación de los 5 panes y los pescados, lo primero que hizo Jesús fue, dice este pasaje bíblico, miró al cielo y dio gracias a Dios. Y eso fue suficiente para que Dios multiplicara la provisión y comieran las 5,000 personas. Por eso, cuando tú has entendido que Dios es el proveedor de todo, pues
cada que vamos a tomar nuestros alimentos, pues tenemos una oración de gratitud a Dios, eh, haciéndole ver que lo reconocemos como el dador, como el proveedor de todo lo que tenemos. Y bueno, y ya después pues disfrutamos de los alimentos que vamos a comer y que no son tan necesarios, pero son acciones de gratitud, de reconocimiento de lo que estamos recibiendo. Entonces Jesús lo primero que hizo, dio gracias y luego los discípulos repartieron esa provisión que se multiplicó. Todos quedaron satisfechos y al final los discípulos llenaron 12 canastas con pedazos de pan y de pescado que habían sobrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gratitud hace muchas cosas de parte de Dios. Es muy importante que nosotros seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que Dios ha hecho de nosotros, con lo que nos da, porque las bendiciones de Él pues se desatan, ¿verdad? Se multiplican en nuestra vida. Entonces, todos tenemos algo que hemos recibido de Dios, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos recursos y a veces en nuestras capacidades parece que los recursos que tenemos no son suficientes para cubrir todas las necesidades que enfrentamos en esta vida. Sin embargo, Dios puede utilizar esos recursos con los que contamos para hacer milagros. Así como vimos que multiplicó los panes y los peces, pues confiemos en Dios que teniendo un corazón agradecido, Él puede hacer mucho con los recursos con los que contamos. Ya vimos el pasaje donde Jesús da gracias por esos 5 panes y 2 peces, muestra un corazón agradecido a Dios, confiando en que Dios va a suplir todo lo que él necesita. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Pues de forma milagrosa, potenciando los recursos que hay o que hemos recibido. Y no sé si sea tu caso, probablemente en algún momento has pensado, cuando tienes que cubrir una necesidad, probablemente has pensado que los recursos que tienes, pues no te alcanzan, que no es suficiente para suplir esa necesidad o pagar ese compromiso o tener recursos para cumplir ese anhelo en tu vida. Y algo que quiero que te quede muy presente con esta plática es que nunca pienses que tienes poco para que Dios cumpla y derrame sus bendiciones en tu vida. Así es que con lo que tú tengas, recuerda dar gracias a Dios y confiar en que los recursos que tú tienes en las manos de Dios, Él los usará para bendecirte con todo lo que necesitas. Pues vemos lo que es tener fe en Dios, vemos lo que es un corazón agradecido. Creo que fue una gran enseñanza de Jesús para sus discípulos, que solo vieron lo obvio, pues esto no es nada para tanta gente que hay, no les vamos a poder alimentar. Jesús no ve lo obvio, sino sabe quién es su Padre y les enseña a sus discípulos que la fe es necesaria y la gratitud hacia Dios y la confianza en que Él es quien suple nuestras necesidades, Él es quien provee nuestras vidas. Así es que Jesús, pues sigue siendo esa dirección para nuestras vidas, de mostrarnos cómo es un corazón agradecido, mostrarnos que el Padre provee lo que necesitamos y que siempre tendremos lo que nos es necesario para el día a día. Entonces, nunca pienses que tienes poco con los recursos que tú posees en tu poder, en tus manos. Siempre piensa que con dando gracias a Dios, Él lo va a potenciar. Y Dios puede hacer mucho con esos recursos, aunque a nosotros nos parezcan poco, pero a veces las personas tienen muchos recursos. En verdad hay personas que tienen demasiados recursos y no los valoran. Y también ese es un caso extremo, ¿no? Hay quienes tienen recursos, pocos recursos y creen que Dios no puede suplir lo que ellos necesitan y hay quienes tienen demasiados recursos y no valoran
los recursos que Dios ha puesto en sus manos y pierden también la bendición. Y lo que hoy queremos aprender es, pues, el corazón correcto para recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos el Antiguo Testamento en Génesis, recordamos la historia de Esaú. Él, como recurso de vida que tenía, pues era ser bendecido con la primogenitura, con ser el primer hijo varón. Y esa bendición, pues es una bendición especial, dada por Dios, entendida por el pueblo de Israel. Y esa bendición, pues quiere decir que el hijo mayor tenía una autoridad, un don de mando sobre sus hermanos y también tenía una doble porción de los recursos que el padre le dejara y también tenía responsabilidad de cuidar a la familia si el padre no estaba. Así que Esaú tenía demasiada bendición en sus manos al ser el primogénito. Y cierto día, nos dice Génesis 25, Esaú llegó de el campo, dice que volvía cansado y su hermano Jacob estaba preparando un guiso y Esaú le dijo, por favor dame de comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Y su hermano Jacob le respondió, pues véndeme tu primogenitura. Y entonces Esaú le dijo, pues sí, yo para qué quiero la primogenitura, para qué me sirve si me estoy muriendo de hambre. Y entonces ese pasaje bíblico nos ilustra del momento en que las grandes bendiciones que tenía Esaú, pues las tuvo en poco. De hecho, así termina ese párrafo del pasaje bíblico que estoy leyendo en Génesis 25:34, donde dice que Jacob le dio a Esaú el pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió y luego se levantó y se fue, y termina diciendo, así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Entonces, eh, hay personas que tienen mucho de parte de Dios y que tampoco lo valoran, no lo agradecen y la bendición se va. De hecho, el libro de Génesis empieza con el primer hombre y la primera mujer, a quienes Dios les dio el dominio de todo lo que él había creado, Adán y Eva. Imagínense, aquí no era problema de que si Adán tenía poco o muchos recursos, no, lo tenía todo, todo lo que creó Dios estaba a su disposición. Sin embargo, era una bendición que también perdió por la falta de gratitud, de reconocer que todo lo había recibido de Dios y de que en algún momento Eva y él pues pretendieron ser como Dios, sabiendo el bien y el mal al probar del fruto del árbol que se les había dicho que no comieran. Y entonces estoy citando pasajes bíblicos de personas que tenían mucha provisión, habían recibido de parte de Dios de la vida muchas cosas y la perdieron por no valorarla, por no estar agradecidos de lo que había sido puesto en sus manos. También estoy citando el pasaje bíblico donde Jesús, con una acción de gracias, bendice la provisión que hay, que era muy poca para la multitud que tenían que alimentar y Dios proveyó. Y en ambos casos, que pueden ser extremos uno de otro, podemos ver que la falta de gratitud, pues sí juega un papel importante para que las bendiciones se vayan. Si hay gratitud, Dios multiplica los recursos y provee lo necesario. Si no hay gratitud, si no se valora lo que se tiene, pues la bendición se escapa, ¿verdad? Entonces, ya vimos el caso de Saúl, estoy hablando del caso de Adán y Eva, y pues la aplicación práctica para nosotros en este tiempo, en nuestra propia vida, pues es estar agradecidos con lo que ha sido puesto en nuestras manos por Dios, por la vida, por las gentes que nos han favorecido. Y pues Cristo ya vino, ya pagó todo ese
error, digamos, de Adán y Eva, y por eso Cristo es llamado el postrer Adán, porque todo lo que estuvo mal, Cristo lo vino a restaurar, y por eso en el segundo Adán, que es Cristo, nosotros hoy podemos entender todo lo que no conviene a nuestras vidas y podemos ver que ese error ya fue pagado y no hay nada que nos pueda estorbar la bendición de Dios porque estamos entendiendo lo que es un corazón correcto para tener su bendición. Entonces, nunca olvidemos reconocer a Dios como el proveedor de todo lo que tenemos y lo que somos. Nunca olvidemos de dar gracias a Dios por lo bien que nos va en la vida y hasta por las situaciones difíciles, agradecer que Él nos sostiene aún en los momentos difíciles y esa actitud pues siempre va a ser agradable a Dios. Recordemos también en el Antiguo Testamento cómo Dios se enojó con el pueblo de Israel por la falta de gratitud que tenían cuando Israel caminó mucho tiempo por el desierto, una vez que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, pues cómo era el corazón de los israelitas después de haber visto las maravillas que hizo Dios cuando abrió el Mar Rojo, que los iban persiguiendo los egipcios, cuando tenían hambre y cayó maná del cielo, comida que ellos no conocían, dice el libro de Deuteronomio, y podemos ver que aún con esas manifestaciones sobrenaturales de Dios para bendecir la vida del pueblo de los israelitas, vemos que ellos tenían un corazón de ingratitud en el desierto, ¿no? Se quejaban porque ya les había aburrido el maná, porque no había agua, porque el desierto era peligroso, había muchos enemigos, se enojaban con Moisés porque no era el líder que en momentos esperaban, que Moisés no era el líder que ellos esperaban que fuera, y por muchas otras cosas más, esa generación de israelitas que salió de Egipto no pudo ver la tierra prometida, se les fue la bendición de las manos por esa ingratitud que los llevó a pecar cada vez más, porque eso sí, la falta de gratitud es como un camino que te lleva a alejarte más de Dios. Aquí, en el caso de los israelitas, pues les quitó la bendición de ver la tierra prometida y eso solo pudo ser posible hasta la siguiente generación de israelitas que no tenían una actitud así. Y Jesús es nuestro ejemplo, pues lo vemos dando gracias a Dios por la provisión de ese día, sin preocuparse, sabiendo que Dios es el que se encarga de todo aquello que nuestras fuerzas no pueden soportar o cargar. Y Jesús nos enseña también la importancia de ser agradecidos, la importancia de la gratitud. Recordemos que en uno de los evangelios, en un pasaje de la Biblia, pues nos habla de que Jesús sanó a 10 leprosos. Y pues tener lepra era un gran problema porque no había cura y además era lo peor que te podía pasar, estar marginado de la sociedad, tener una condición, una calidad de vida muy inferior y pues era una vida muy difícil para los leprosos. Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 17 nos habla de Jesús, en el versículo 11 en adelante nos dice que en su camino a Jerusalén Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Y al entrar a la aldea, pues le salieron al encuentro 10 leprosos y se quedaron a cierta distancia de él, porque recordemos que a los leprosos se les prohibía acercarse a las personas para no contaminarlos. Pero estos 10 leprosos desde lejos levantaron la voz, dice el pasaje bíblico, y le dijeron a Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los vio y solo les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y cuando estos 10 leprosos iban en camino, obedeciendo la orden de Jesús, quedaron limpios. Fue un milagro de Dios obrando en sus vidas. Y entonces dice el versículo de Lucas 17:15 que solo uno de ellos, al ver que había sanado, volvió alabando a Dios
a voz en cuello, se posó su rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y este hombre ni siquiera era judío, era un hombre samaritano. Entonces Jesús da esta gran enseñanza. Dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a alabar a Dios, sino este extranjero. Y a este samaritano Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aquí tenemos que entender la gran enseñanza que nos da Jesús, porque Jesús pues los sanó, los limpió con un corazón amoroso, desinteresado, pero Jesús da esta enseñanza porque quienes se perdieron la gran bendición pues son los 9 israelitas leprosos que fueron sanados, pero no regresaron a dar las gracias. Y al que sí regresó a dar las gracias, no solo fue sanado de esta terrible enfermedad, sino que recibió la salvación. Le dijo Jesús, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 se fueron sanos en su salud, pero no tuvieron la bendición de la salvación. Y así es, cuando no hay gratitud en nuestro corazón, recibimos lo que nos dan, a veces creyendo que es como un derecho, y sin gratitud en nuestro corazón, pues dejamos de recibir la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Así es que en la Biblia podemos ver que los milagros están precedidos de la gratitud hacia Dios. ¿Y cómo podemos darle una aplicación práctica a esto que estamos comentando hoy acerca de las bendiciones de la gratitud? Pues nosotros hoy necesitamos en ocasiones tomar un momento para sentarnos a pensar qué tanto nos estamos quejando de la vida o de las personas, qué tanto somos jueces, hacemos juicio de las cosas o murmuramos o nos preocupamos y nos angustiamos para tratar de solucionar los problemas que inevitablemente van a ser parte de nuestro día a día. Al pensar solo en lo que nosotros sentimos, pues eso nos desenfoca de la bendición que Dios quiere darnos. Porque aún en medio de las circunstancias y de los problemas, Dios nos enseña a ser agradecidos, porque todas las cosas ayudan para bien para los que son llamados conforme a Dios lo quiere, ¿verdad? Para los que creen en su nombre y son llamados. Y aún en algo malo, pues Dios hace la obra en nosotros. Así es que si vemos esos problemas como una oportunidad para crecer y que Dios muestre su poder sobrenatural en nuestra vida, si vemos esos problemas como una oportunidad para conocer más a Dios en situaciones difíciles y conocer su brazo poderoso que nos saca adelante, pues va a ser algo bueno en nuestra vida y es lo que vemos en los grandes milagros que hizo Jesús. Entonces, ¿qué reflexiones finales puedo dar acerca de este tema de la gratitud? Por todo esto, nuestro corazón debe estar siempre agradecido con Dios en todo momento, caminar con Él para ver su obra sobrenatural en nosotros. Quienes siguieron a Jesús ese día de la alimentación de los 5,000, pues pudieron ver ese ejemplo de gratitud y ese gran milagro y recordar que la gratitud de nuestro corazón es de mucho valor para Dios, pues esa gratitud reconoce no solo el poder de Dios sobre nosotros, sino su amor y su cuidado por cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. Entonces, dar gracias y apreciar sinceramente lo que los demás hacen por nosotros es algo benéfico para nuestra vida, forma parte de nuestras relaciones interpersonales sanas, edificantes, y en lo que corresponde a cada uno de nosotros, en lo que corresponde a ti que me escuchas en esta tarde, pues no dejes de hacer el bien, nunca te desanimes de dar, de ayudar, ya sea que te lo agradezcan o no,
pero siempre hazle saber a las personas lo importante que ha sido para ti, la bendición que ha sido para ti el poder ayudarles de alguna manera en sus vidas, porque de esa forma pues estarás mostrando lo que Jesús nos enseña, estarás mostrando el carácter de Jesús en tu vida y yo espero que pues estos comentarios que he hecho hoy acerca de las bendiciones de la gratitud pues te ayuden a equilibrar un poco el ser un dador alegre y generoso sin esperar nada a cambio y por otro lado pues guardar el corazón para que en el caso de que nosotros estemos recibiendo algo, pues nunca olvidemos agradecer. Así es que si tú me has seguido en este mensaje, yo te dejaría una reflexión, una pequeña tarea. Piensa en una persona que haya bendecido tu vida y que por el motivo que fuere no le has dado las gracias como deberías de darlas para que tu vida sea más bendecida y también darle honra a la persona que te ha bendecido. Piensa en alguien, seguramente va a haber alguien al que debes buscar, hablarle, mandarle un mensaje o llevarle un regalito y hacerle ver tu gratitud por lo que ha hecho por ti. Pues con eso terminamos la plática de esta tarde. Gracias por seguir este segmento Caminando con Jesús. Te espero el siguiente martes, 5 de la tarde, hora de México, 6 de la tarde, hora de Colombia. Hasta luego.